Bueno, entonces, después de estos problemas técnicos, esperemos que no vuelva a pasar, retomamos el ejercicio. Les estaba diciendo que una de las cosas que puede pasar es que el riesgo del portafolio, ¿no? Como en estos tres escenarios que están aquí, el riesgo del portafolio puede llegar a ser menor que el menos riesgoso de los activos que lo conforman. Y ese resultado se lo debemos exclusivamente a la covarianza y a la correlación, que son dos métricas que van de la mano. ¿Sí? A medida que se reducen estos indicadores, ¿ok? Eso reduce, de hecho, reduce el riesgo del portafolio. Alguien me está haciendo una pregunta y ahí fue que se cortó. Creo que era si siempre pasa que a medida que se reduce la correlación se reduce el riesgo, y la respuesta es sí. ¿Ok? Si es una relación que es así directa, ¿verdad? Se reduce la correlación y se reduce el riesgo, como lo podemos ver aquí. ¿Ya? Ceteris paribus, obviamente, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan de esos gráficos que vimos de la correlación eh, que los tomé del libro de Ross. ¿Ok? Yo les decía, miren, en estos gráficos la volatilidad de las acciones es la misma, en los dos gráficos. Pero el tema es que en uno hay correlación perfecta positiva y en el otro hay correlación negativa. Solo lo que cambia es la correlación, y eso hace que un portafolio sea mucho más volátil que el otro. Cuando la correlación era positiva perfecta, había mucha volatilidad. Cuando la correlación era negativa, se reducía hartísimo la volatilidad, tanto así que podía ser muy estable el retorno del portafolio. ¿Ya? Bueno, entonces eso con respecto a este ejercicio que tiene escenarios y tiene dos acciones. ¿Ya? Ahora vamos a pasar, vamos a ver qué más teníamos acá. Ok, tenemos esto acá, ¿no? Ahora quiero aprovechar el ejercicio que ustedes hicieron, con el que avanzaron, de retornos históricos, ¿no? Sí, y en ese caso, en realidad, no solo por el hecho de que sean históricos, sino que si tengo muchos activos, quiero aprovecharme de ese ejercicio que tiene tres activos. No es que tres activos sea mucho, pero ya con tres activos puedo mostrar la aplicación de la función matricial en Excel, ¿okay? Que es esta que vemos aquí para la varianza del portafolio, en donde yo debería crear un vector de pesos, ¿sí? Y debería tener una matriz, este es el vector de pesos W, y debería tener una matriz de covarianza. Matriz que ustedes ya saben sacar en Excel, es decir, una de las actividades que tenían que hacer era generar la matriz de covarianzas y la matriz de correlaciones en Excel. El tercer término de esta fórmula es el mismo vector de pesos, pero transpuesto. ¿De acuerdo? Entonces, no, digamos, una de las fórmulas de Excel puedo transponer, no necesito crear yo la transpuesta en otro vector, ¿no? Aquí otra cosa que les puse aquí, para que vean que las dimensiones coinciden, el vector fila de pesos, dimensión 1 por n, ¿sí? Es decir, una fila en columnas, C la matriz de covarianza, que es n por n. N por n, ¿por qué? Porque la diagonal principal son varianzas, ¿ya? Diagonal principal varianzas. W transpuesta, ¿no? Entonces, esta formulita también nos la vamos a, bueno, la voy a poner directamente en Excel para que vean. Ahora vamos a trabajar con el archivo de la actividad 1 de la semana 10, que es lo que tenía que hacer. Voy a coger el archivo de uno de sus compañeros que ya tenían los datos allí. Incluso ellos avanzaron haciendo cálculo de riesgo y retorno del portafolio. Era la actividad en donde debían bajar datos de Merck, de Walmart y de Johnson Johnson. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer como puntos adicionales, no digo puntos bonus points, digo como actividades adicionales, es encontrar la rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio de tres acciones. Para eso les propongo utilizar igual peso para las tres acciones. Así que vamos con ese ejercicio. Ustedes lo tienen también, les subí el archivo de sus compañeros, lo subí en aula virtual,
para que todos trabajemos con el mismo archivo, ¿no? A ver, acá. Aquí está el final, ¿no? A1S10, riesgo, retorno, covariancia, correlación, datos históricos. Descarguen ese archivo, por favor. Debería ser esto. Esto es de Carlos Alcibar, Kevin Lema y Alexandra Paredes. Entonces vamos a... Si me dejan, ¿no? Si me lo permiten. Si no se ponen a que use ese archivo. ¿Está bien, Kevin? ¿Puedo usarlo? Sí. No lo sé. Ah, perfecto. Gracias. Una cosita que hice aquí es que el gráfico... A ver, esto no tenía... Excel no reconocía las fechas. Al menos cuando yo lo abrí en Excel no reconocía estas fechas. Entonces, ¿qué pasaba? Que como el orden, como está la tabla, está desde el periodo actual hasta el periodo más viejo. Entonces el gráfico salía al revés. Es decir, aquí salían las observaciones, al inicio salían las observaciones de julio del 2022, al final salían las de julio del 2021 en el gráfico. ¿Por qué? Porque el gráfico, porque los datos están en ese orden. Una vez que Excel reconoce las fechas, ya reconoció el formato de fechas, allí sí solito me ordenó el gráfico. Entonces en el archivo de ustedes, chicos, van a ver el gráfico al revés, que es como yo lo tuve que ver al inicio, ¿no? Entonces ya hice que Excel reconozca las fechas. Una vez que Excel reconoció las fechas, ya solito le dio la vuelta al gráfico, ¿no? ¿Ok? Ese ahí. Entonces, aquí ellos han generado la matriz de covarianza, perdón, acá, la matriz de covarianzas. Como les decía, la diagonal principal son varianzas. Ustedes de hecho pueden notar que la función que sale en la matriz de covarianzas en la diagonal principal son varianzas. ¿Ok? Varianzas. Varianzas. A veces le llaman matriz de varianzas y covarianzas. ¿Ok? Acá está la matriz de correlaciones. Han puesto varianzas, que es lo mismo que está acá. He calculado las varianzas de una manera, el mismo valor que está acá. Debería salir, pues, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ah, otra cosa, ¿no? Cuando Excel les da las matrices, se las da así, ¿sí o no? ¿Sí? Ustedes tienen que reflejar la matriz. O sea, aquí poner este valor. Tienen que tenerla completa. Acá poner este valor. Valor. Deben completar la matriz cuando la generen para poder hacer los cálculos que voy a hacer. Necesitan que la matriz esté llena, ¿no? Que esté reflejada en la diagonal superior, aquellas covarianzas de la diagonal inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, o sea, estas cosas son lo mismo, ¿no? Es decir, el retorno entre Walmart y Johnson es lo mismo que el retorno entre Johnson y Walmart. El orden es irrelevante. El retorno, perdón, es el retorno. Las covarianzas entre la covarianza entre A y B es la misma covarianza que entre B y A. No importa el orden. Entonces, todo esto que está aquí se debe reflejar acá. ¿Ok? Ahora sí, vamos con los pesos. Yo les estaba poniendo ahí en la lámina que vamos a asignar igual peso a todas las acciones. Como son 3 acciones, sería un tercio. Tercio, un tercio, un tercio. ¿Ok? Y los pesos pueden ser cualquiera, ¿no? Este ejercicio digamos, decidí hacerlo con un tercio, un tercio, un tercio. Eh, después veremos cuando veamos la unidad 6, veremos optimización de portafolios y allí sí los pesos deberán ser aquellos que permitan cumplir con una función objetivo, ¿no? Como maximizar la rentabilidad o minimizar el riesgo o maximizar el ratio Sharpe del portafolio. Entonces, allí, digamos, vamos a tener distintos criterios para que
los pesos sean determinados de manera que se cumplan esos objetivos que nos plantearemos en su momento. Por el momento, un tercio, un tercio, un tercio, ¿ya? Nada más para ver la aplicación de la función de matrices. Entonces, vamos con la fórmula, ¿no? La fórmula. Pégala por aquí. Verla como imagen también. Entonces, la varianza del portafolio es, aquí vamos, atención, ¿no? Vamos a utilizar la función mmul, que es para multiplicar matrices, y vamos a poner primero el vector de pesos. Ese vector de pesos se debe multiplicar por las otras dos matrices, y para eso vamos a anidar otra función de multiplicación de matrices, y en esa segunda función vamos a multiplicar la matriz de covarianzas. Cuidado ponerlos encabezados. Si va la matriz de covarianzas, solo los números. En este caso, como son tres acciones, la matriz de 3 por 3. ¿Ok? Esa matriz se va a multiplicar por ¿qué cosa? Esa matriz de covarianza se va a multiplicar por ¿qué cosa? Por la transpuesta de los pesos. Entonces vamos a poner transponer y elegimos los pesos que estamos aquí. ¿Ok? Cierro, cierro y cierro. Estas son tres paréntesis que hay que cerrar. Ahí se las dejo un ratito. ¿Bien? Listo. Entonces el riesgo de portafolio sale eso que ven ahí, ¿no? Vamos a sacar la raíz, la volatilidad del portafolio, que es la raíz. Ahí sí no hay que hacer nada de matrices, ¿no? Porque ya las matrices ya las utilicé para la varianza. ¿A alguien no le salió la varianza? A mí no me salió, profe. ¿Qué le salió? Mm, me honora eso me salió. Creo que puse algo mal. ¿Puede poner de nuevo, profe? La fórmula. Varianza. Sí. ¿Quién más no le salió? Que parece que a todos les salió. ¿Están? Ok. El retorno esperado, en cambio, ese facilito, y seguimos usando suma producto, es el vector de pesos por un vector donde estén los retornos, ¿no? Debería tener yo alineados los retornos en alguna parte, en otra fila, o si tengo los pesos en columna, también tener los retornos en columna, ordenados, ¿verdad? Para poder multiplicar, para Excel ya sabe que primero multiplica cada retorno por su respectivo peso y después hace la suma. Como recuerden, que lo dijimos también en el caso del otro ejercicio, el retorno esperado no depende
de las covarianzas, ¿ya? Las covarianzas o las correlaciones. Depende directamente de los retornos individuales y de los pesos que se le asigne a cada. ¿Qué voy a hacer? Para comparar, nada más para comparar, ¿no? Vamos a poner todo esto acá. La volatilidad de las acciones. ¿No? Aquí el retorno del portafolio es menos riesgoso que el de Walmart y el de Merck, y está apenas por encima del de Johnson Johnson. ¿Sí? El portafolio. ¿Ok? Está un poco por encima del de Johnson Johnson, pero está bastante más abajo que el de Walmart y el de Merck. ¿Sí ven? Siempre es interesante, al menos a mí me parece interesante ver cuál es el riesgo del portafolio en comparación al riesgo de las acciones que conforman el portafolio. Si uno saca un promedio, supongamos que sacamos un promedio, que no es la forma correcta de hacerlo. Saca un promedio de estos tres riesgos, ¿ya? Eso me sale 3,22. Un promedio simple, ¿no? De los tres, o igualmente ponderado, un promedio de los riesgos de las tres acciones. Me sale 3,22. Pero usted se da cuenta que el retorno del portafolio definitivamente no es el promedio de los riesgos individuales. No es. Si veo la diferencia es mucho menor. El riesgo del portafolio es mucho menor que el promedio de los riesgos de los activos que lo conforman. Y esa diferencia, de alguna manera podríamos atribuir esa diferencia, se debe a las covarianzas que existen entre los activos. Que lo, digamos, más fácil de visualizar en las correlaciones. No hay correlaciones que son. La más alta aquí es la de 0,39, ¿verdad? Que aquí los chicos han identificado entre Johnson y Merck, y la más baja está cercano a cero, ¿sí ven? 12 es entre Merck y Walmart. Hay otra también entre Walmart. Ah, no, perdón, esta es la misma. Y las otras están, la otra es 0,35. Ni siquiera llegan a ser correlaciones medianas, ¿no? No llegan al 0,5. Entonces, mientras menores sean las correlaciones, eso va a contribuir a reducir el riesgo del portafolio. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos cómo hacer esto, ya sabemos cómo sacar riesgo de portafolio utilizando la función matricial, ¿no? Que es algo que les va a tocar hacer en la actividad autónoma, pero lo van a tener que hacer para 15 acciones, ¿ok? Es decir, van a tener una matriz de 15 por 15. Y luego van a ir tomando pedazos de esta matriz. Yo lo que les hago la sugerencia en la actividad es que hagan una sola matriz con las 15 acciones que van a tener que trabajar. Y luego, al tener una covarianza de 15 por 15, lo que hacen luego para portafolios más chicos es tomar el pedazo de la matriz que les interesa. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta de esta parte antes de pasar a explicarles la actividad autónoma? ¿Preguntas? ¿Ah? Bien. Bueno, solo me queda explicarles la actividad autónoma, así que no voy a hacer el receso, vamos a continuar para que puedan salir más temprano. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, al aula, no, el archivo, parte, un ratito que yo parece haber tenido el archivo. Todavía no lo he subido, se lo voy a mostrar aquí, todavía no lo he subido. Y les voy a mostrar también un libro de Ross, un ratito.
Ok, a ver. Les muestro página 347 del libro, 349 del libro de Ross. ¿Ok? Nosotros ya hemos hablado, esto es capítulo 11, la esencia de la diversificación. ¿Sí? Les va a servir leer esta parte para hacer la interpretación del resultado que obtengan. ¿Ok? Me parece que aquí en el libro de Ross no atribuyen ese grafiquito, no se lo atribuyen a Fama y Infama, pero, digamos, por otro libro que tengo, en la maestría, sé que esta demostración que está aquí, que ustedes observan en el gráfico, está basada en un experimento que hizo Fama en el año 76. ¿Sí? Fama es un, digamos, experto en finanzas, un profesor de finanzas de la Universidad de Chicago, que se ganó el premio Nobel hace pocos años. ¿Sí? Los premios Nobel en economía con poca frecuencia se los dan a la gente de finanzas. ¿Sí? Cuando yo estudié, digamos, las distintas cosas o los distintos aportes que había dado Fama al área de finanzas, yo siempre decía, este tipo en algún momento le tienen que dar el Nobel de Economía, ¿no? Porque, digamos, eran contribuciones que me parecían súper buenas para el área de finanzas. Y esta es una de las cosas que él muestra, ¿no? El tema de la diversificación. Entonces, en el 76, él hace un experimento en donde dice, voy a tomar aleatoriamente una acción, ¿sí? Y voy a graficar su riesgo, el riesgo de esta acción, ¿sí? Luego voy a tomar otra acción de manera aleatoria, una segunda acción, y voy a conformar un portafolio entre la primera y la segunda. Le voy a calcular el riesgo a ese portafolio de dos acciones y grafico, ¿ya? Entonces acá abajo ustedes tienen el número de acciones y el riesgo. En el eje Y gráfico el riesgo, ¿no? Número de acciones en el eje X y el riesgo del portafolio con ese número de acciones. Entonces, en uno es cuando cogió la primera acción y graficó el riesgo de esa primera acción. Dos es cuando cogió una segunda acción y armó un portafolio entre las acciones 1 y 2 y graficó el riesgo de ese portafolio de dos acciones. Acá tres, cuando incorporó una tercera acción de manera aleatoria, calculó el riesgo del portafolio de tres acciones, es decir, las dos anteriores más la tercera, y el riesgo de este portafolio lo graficó, la coordenada la graficó acá en el eje Y. Entonces, los puntos que va agregando el gráfico, los puntos que se van agregando al gráfico, son los puntos que se hacen con el riesgo del portafolio cada vez que agrego una acción, ¿sí?, al portafolio. ¿Ok? Bueno, ¿qué encuentra Fama, no? Miren cómo va bajando la línea del riesgo del portafolio a medida que se agregan los títulos, ¿no? Entonces, a ustedes les debería salir algo parecido. No voy a seguir hablando de la interpretación del resultado porque es lo que quiero que ustedes hagan a partir de la lectura que hacen y de lo que ya saben. ¿Ok? Repito, no voy a explicar nada más de la interpretación. Voy a explicar lo que me interesa es cómo lo van a ir haciendo, ¿no? Pero ahí revisen esa parte del libro de Ross porque ahí les va a dar luces de cómo interpretar el resultado obtenido. En sus propias palabras. La interpretación debe ser en sus propias palabras. Si yo veo que está copiado textual lo que está en el libro de Ross o lo que encuentre en alguna otra parte, cero, ¿ya? Va a cero directo, ni me amargo, pongo cero y sigo con el siguiente trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están las instrucciones, ¿no? He tratado de ser bien preciso sobre estas instrucciones. Dice, seleccione aleatoriamente 15 acciones del índice de Dow Jones o del Standard Poor's 500. Calcule sus retornos semanales históricos por 5 años y su varianza. Datos actualizados al 22 de julio del 2022. Tienen que ser 5 años que terminen estoy poniendo como que terminen la semana pasada. ¿Ya? Por si acaso empiecen esta semana de una vez. Entonces, puedan incorporar hasta el dato de la semana pasada, ¿no? Datos semanales. Entonces ya tienen sus 15 acciones aleatorias, ¿sí? Sí saben hacer selección aleatoria, ¿no? En Excel ponen números aleatorios
y hacen una fila de números aleatorios, eh, y ahí les va, pueden poner aleatorio entre 1 y 15, y ahí les va generando números aleatorios. No sé si se repite, siguen con el siguiente, otra vez le ponen el número aleatorio hasta que les bote 15, digamos, distintos, ¿no? O sea, perdón, no ponen números aleatorios entre 1 y 15, ponen números aleatorios entre la lista de acciones que tengan, ¿no? ¿Ya? Y allí las van seleccionando de la lista de acciones. Yo les puse, además, en aula virtual el otro día, les puse el link a un tweet donde mostraba dónde estaban los datos, me parece que de, déjenme ver si lo tengo por aquí, dónde están los componentes de Dow Jones. Y lo voy a compartir. Yo sigo algunas cuentas de finanzas, ¿no? Porque ya pues, me gusta, ¿no? A veces me hacen sugerencias de estas cuestiones. Y déjenme poner acá el inicio, ¿no? O sea, ustedes pueden ver pueden encontrar los componentes de estos índices, ¿sí? Y hacer una lista de los componentes y de allí ya los van seleccionando aleatoriamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí pueden revisar el tweet para que vean dónde están los componentes y puedan crear su lista, etc. Obviamente este tweet tiene otras cosas porque se va actualizando. Ahí se cargan los... Bueno, en todo caso, sigo con la explicación, ¿no? El tema es que tienen 15 acciones aleatorias y una de las 15 va a ser su primera acción, ¿sí? Y ese será su primer, entre comillas, portafolio, un portafolio de una acción. Van a guardar el riesgo de ese portafolio, es decir, el riesgo de esa acción. ¿Ok? De ahí selecciona aleatoriamente el segundo título, conforme un portafolio igualmente ponderado con los dos títulos, y calcule la varianza del nuevo portafolio. Acá. Y así, eh, allá lo que yo les he puesto acá es que sugiero que una vez que tengan los retornos de las 15 acciones, antes de entrar calculando los riesgos uno por uno, cuando ya tengan los retornos de las 15 acciones, saquen por una sola vez la matriz de covarianza 15 por 15, como la que está aquí en la ilustración. Aquí una matriz, aquí solo una vez que habían las 15 acciones, que en ese ejemplo fueron en ese orden, no necesariamente les va a salir en ese orden. La probabilidad de que les salga ese mismo orden es diminuta, ¿ok? Pero lo que voy es que creo que es más práctico que creen la matriz de covarianza directamente con las 15 acciones. Y más bien, cuando vayan a tener que calcular los riesgos de los portafolios, ¿sí? Van tomando el pedazo de la matriz que les interesa. Para la primera acción, el riesgo es directamente la celda 1.1. Para la primera acción, o el primer portafolio de una acción, el riesgo es directamente el valor que está en la celda 1.1. Para el segundo portafolio, que tiene dos acciones, van a utilizar el pedazo de la matriz que está aquí, ¿sí? 2 por 2 de Nike. En este caso, como en el ejemplo, sería Nike y Apple. Solo este pedazo de la matriz de covarianza lo van a utilizar para sacar el riesgo del segundo portafolio. Tercer portafolio, que tiene Nike, Apple y Microsoft, cogen el pedazo de la matriz 3 por 3. ¿Sí? Recuerden que en la función matricial tienen que poner la matriz. Y así, cada vez que van avanzando, van tomando un pedazo más grande de la matriz, etcétera, etcétera, hasta que llegan al último portafolio que tiene 15 acciones, en donde sí van a tener que usar toda la matriz. Pero a lo que voy es que solo genero una vez la matriz. ¿Sí? Porque eso de andar yendo de herramientas, buscar matriz de covarianza, generar, seleccionar el rango de los retornos, etcétera. Hacer eso 15 veces es por gusto. Para eso genero una sola vez la matriz con 15 acciones y luego lo que hago es ir tomando los pedazos de la matriz que me interesa. Ese es nada más la recomendación. Si la quieren, la toman, si no, no me paran bola, no importa. En todo caso, a mí lo que me interesa es tener
los 15 portafolios con las 15 medidas de riesgo. Sí, el portafolio con sus respectivos riesgos. Grafique, no es nada más que pedirles que repliquen el gráfico que está en el libro de Ross, colocando en el eje X el número de los portafolios, que al mismo tiempo representa el número de acciones que tiene cada portafolio. Y en el eje Y, el riesgo de los portafolios. Luego les pido que identifiquen en el gráfico los dos tipos de riesgo de los que hablamos en el primer parcial, riesgo sistemático y no sistemático. Y aquí viene la parte donde tienen que explicar bien, demostrar su comprensión. Interprete en sus propias palabras, en sus propias palabras. No quiero texto copiado. Interpreten en sus propias palabras el resultado que han observado en el gráfico. Para eso necesito que relacionen, no que simplemente me digan diversificación es esto, riesgo sistemático es esto, riesgo no sistemático es esto. No, eso no quiero. Quiero que relacionen estos conceptos a partir de lo que observan allí. ¿Cómo se relaciona la diversificación con los dos tipos de riesgo? ¿Cómo se relacionan los dos tipos de riesgo con la covarianza, la correlación, etcétera? No. O sea, de lo que ven allí en el gráfico, de lo que leen en el libro de Ross, deberían generar una interpretación. Este literal tiene un peso de 30% en la calificación. ¿Ya? Trabajo grupal, precios ajustados, ya saben, etcétera. Ahí está el libro de Ross. Aquí está la rúbrica con la que los voy a calificar. Eso es lo que tienen que hacer. Yo les decía que esto les va a servir, porque ya una vez que tienen estas 15 acciones, con estas mismas 15 acciones van a tener que hacer el trabajo práctico del segundo parcial. Entonces les va a servir las 15 acciones, los retornos en las 15 acciones, la matriz de covarianza en las 15 acciones. Todo eso, esto que ya han generado para este trabajo, lo que han generado para este trabajo de ahorita, les va a servir para el trabajo práctico del segundo parcial. ¿Ok? Así que esto es. No sé si tienen. Obviamente les pueden surgir dudas mientras estén ya haciendo trabajo, pero por el momento no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Mister, ¿para cuándo es el trabajo? Este trabajo se los voy a poner para el próximo martes. El próximo martes medianoche. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Si quieres se lo subo de una vez, ¿ya? Para que, como a usted le gusta trabajar ahorita, me va a decir, profesor, quiero de una vez coger a mi grupo que está aquí para que no se me vayan. Si quieres se lo subo de una vez. Se los voy a subir como documento por el momento, aquí en el mismo módulo de aula virtual. Ya mañana les creo la actividad ya con toda la descripción. Por el momento, con que les sube el documento, ya pueden ir avanzando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Eso sería todo entonces por hoy, ¿no? Como ya saben, después les pondré, mañana probablemente les pondré ya alguna actividad para que preparen la clase el día lunes, ¿sí? Y esto corresponde a esta semana, al trabajo autónomo de esta semana, que lo pueden entregar hasta el próximo martes en la noche. ¿Ok? Bueno, chicos, eso sería todo entonces. Profe, buenas noches, disculpe. ¿Puedo hablar un momento con